Bueno, vamos a sentarnos acá a tomarnos un café y a causar controversia. No, mentiras, no. Solamente quiero hablar con ustedes. Hoy los invito acá a mi casa para que se sienten acá conmigo y vamos a poner sobre la mesa algunos temas que no se han hablado sobre la vida en Malta. De pronto ya hay demasiada información sobre cómo migrar, sobre los alojamientos, sobre las escuelas de inglés, etcétera, etcétera, ¿sí? Hoy quiero hablar sobre algo más cotidiano, algo de lo cual sentimos los que emigramos a Malta, vivimos acá en Malta. Y bueno, si tú estás buscando venir acá a Malta, es importante que tú sepas también sobre estas situaciones. Y quiero ponerte también como en contexto para que ya estés preparado cuando inicies acá una vida en Malta, si así lo deseas. Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No olvides suscribirse acá a este canal que habla sobre viajes. Y en este momento estoy como haciendo como una temporada de videos sobre Malta, sobre mi vida acá y mi experiencia acá en la isla. Así que si estás interesado en migrar acá, cualquier cosa, cualquier dato que necesites, no olvides contactarme, escribirme. Yo asesoro para venir a Malta, así que cualquier cosa que necesites, escríbeme, es totalmente gratis. Pero bueno, en fin, ya, vamos a entrar en materia porque este video no quiero que se vaya a extender mucho. De hecho, les voy a pedir un favor, van a tener una tarea. Voy a mencionar muchos temas acá, ¿sí? Pero no voy a entrar en detalles, solamente los voy a mencionar a grosso modo. Pero me gustaría que ustedes me dejaran saber en los comentarios qué tipo de video les gustaría que yo hiciera, digamos, profundizando estos temas, ¿sí me hago entender? O sea, quiero que ustedes me digan qué tipo de video quieren ver. O sea, y yo estoy acá para hacerlos, no se preocupen. Si a ustedes les llamó la atención, no sé, por ejemplo, este tema en específico, que todavía no voy a mencionar, escríbanme ahí en los comentarios: Gustavo, ¿qué pasa con esto? Cuéntame más sobre esto. Quiero que hagas un video mencionando esto porque no me quedó claro. Y acá estoy yo para hacer más videos sobre eso y poderles compartir y sacarlos de dudas y poder tener acá también un canal que brinde información a todos. Bueno, en fin, basta de tanta habladera. Bueno, yo, como siempre, tengo una lista acá en el celular de cosas, porque es que les cuento, yo cuando estoy trabajando afuera en Malta, en mi trabajo normal, en mi full time, empiezan a llegar ideas a mi cabeza. Y empiezo yo a anotar acá: ay, no quiero hacer un video sobre esto, quiero decir esto. Entonces por eso yo siempre utilizo acá mi celular. Digamos que no sé ni por dónde empezar. Bueno, digamos que este video de pronto se va a llamar así como errores que cometemos los latinos acá en Malta. Bueno, vamos a empezar como con algo muy tranquilo y vamos entrando en materia y vamos subiéndole como el nivel a las cosas y poniendo como más caliente la conversación con los temas poco a poco. Primero que todo, quería mencionar algo que no me gusta de la gente latina que llegue en Malta, es que se ponen a hablar español. Entonces, vinimos todos a Malta a tener un proceso de inmersión, a sumergirnos en el idioma, ¿sí? Y es la oportunidad para aprender el inglés. Entonces no me gusta que hay muchas ya comunidades latinas, hay grupos ya latinos acá en Malta, y cualquier fiesta que hay, cualquier evento que hay, siempre son esas roscas de colombianos o de latinos, ya las hay, ¿sí? No estoy diciendo que eso sea malo o sea bueno, ¿no? Digamos que solamente estoy dando mi opinión en cuanto al tema del inglés, y porque si estamos buscando hacer una vida en el exterior, buscando mejorar nuestra vida, buscando cumplir nuestros sueños, créanme que lo primero es aprender a hablar inglés. O sea, esa es la base de todo. Si ustedes empiezan a coger un buen nivel de inglés acá, ustedes empiezan a relacionarse con más personas, más oportunidades van a llegar a su vida por seguro, y ustedes van a tener una buena experiencia y un cambio de vida totalmente en otro país, que es lo que se busca, ¿no?
Entonces, por eso les digo, partiendo desde ese punto, yo les recomiendo que lleguen a estudiar inglés y estén focus acá en mejorar el inglés. Ese es, digamos, el primer tema, porque es que ese tema conlleva lo demás. Cuando las personas acá no aprenden inglés, ¿sí?, y están desenfocados en otras cosas, la gente se empieza a cansar y se empiezan a aburrir y empiezan a hablar mal de Malta. Por eso, a todas las personas que están interesadas en venir a Malta, yo les digo, primero, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es su motivo para migrar a Malta? Porque es importante que todos sepamos o la persona que va a migrar tenga claro qué es lo que quiere para su vida. Porque Malta ofrece unas cosas, pero de pronto no es lo que tú estás buscando, ¿sí? Acá en Malta, por ejemplo, no se puede ganar mucho dinero. Y eso yo ya lo he dicho y lo han dicho muchas personas. Es una realidad. No se asusten, o sea, tengan claro eso. Si su propósito es venir a hacer plata a Malta y salir de la pobreza, no lo vas a poder hacer, no se puede hacer acá, ¿sí? Acá en Malta ofrece otras cosas como calidad de vida, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, viajar alrededor de Europa, aprender inglés o aprender otros idiomas, hacer un intercambio cultural, ganar dinero, sí, claramente está, ¿sí? Pero no ganar el mismo dinero que se podría ganar en Estados Unidos, porque es que ese es un error que acá siempre comete la gente, comparar Malta con Estados Unidos, con Australia, Inglaterra, y obviamente esos países están súper high, o sea, son muy buenos esos países, ¿sí? No estoy diciendo que Malta sea malo, pero es que Malta es una isla, ¿sí? Entonces no se puede comparar Malta con esos países. Entonces muchas personas cuando llegan acá a la isla tienen esa perspectiva que van a encontrar un país grande como lo podría ser los Estados Unidos. Entonces, partiendo de ahí, no se hagan muchas expectativas, ¿sí? Como ya les he dicho, acá hay calidad de vida, se vive muy bien, hay oportunidades. Malta es un país que es perfecto para tener un primer intercambio cultural, una primera experiencia viviendo en el exterior. 2, 3 años, 5 años, quién sabe, de pronto más. Todo depende de las oportunidades, de cómo te muevas, de la vida también y de la suerte, ¿sí? Entonces es muy normal que la gente acá llegue a la isla y la gente se vaya, porque no a todos se nos dan las cosas, ¿sí? Y a todos pues nos llega como un ciclo, un periodo de tiempo y ya uno dice, migro a otro lado, ¿sí? Entonces la gente, por lo menos acá, consiguen pareja, se casan, aplican a otros trabajos en otros países y la gente hace la conexión y se va, lo cual me parece genial, ¿sí? De hecho, todos estamos buscando eso, una oportunidad y un enganche en otro país, después de haber vivido acá 2, 3 años y haber ya tenido un buen nivel de inglés, por decirlo así, ya tener unas bases que le permitan a uno desenvolverse en otro país y no llegar a estudiar en otro país, al menos no inglés, ¿sí? Por lo menos acá en Malta también se puede sacar la visa americana, la visa para Inglaterra. Los procesos acá son súper... Los vecinos haciendo ruido. Los procesos acá son súper rápidos para aplicar esas visas, ¿sí? Yo les voy a hacer otro video este año, yo sé, se los prometo, no les puedo decir cuándo, pero les voy a hacer un video cómo aplicar la visa americana y sacarla desde acá. Es súper fácil y el riesgo de que la rechacen es mínimo. Entonces, esas son cosas buenas de acá. Entonces, volviendo al tema anterior, si ven, es que estos temas que traje son bastante grandes. Entonces, no quiero tampoco... quiero estar como focus en el tema central. Bueno, en fin, X. El hecho es que la gente llega acá a quejarse cuando se dan cuenta de eso y la gente no sabe de lo que les acabo de decir. La gente llega acá y se decepciona. Entonces la gente empieza a hablar mal de Malta. No, es que Malta es muy feo, es que Malta no sé qué, es que Malta... Y eso la verdad contamina y a mí me saca el mal genio, la verdad, cuando encuentro personas que hablan mal de Malta. O sea, Malta nos está dando la oportunidad de iniciar una vida acá, ofrece unas cosas, son muchas las cosas buenas que ofrece este país. Y la gente que viene de Latinoamérica, sabiendo la situación como está allá, sabiendo el tema de inseguridad, el tema de falta de oportunidades, el falta de educación, el costo de vida que está teniendo Latinoamérica con la inflación y el desempleo, y la gente llega acá a quejarse de Malta.
La gente, ay no, que hace mucho sol, ay que hace mucho frío, que la lluvia, que el trabajo muy pesado, que los salarios muy poquitos, que los roommates no me quieren, que, ay, que hablan inglés muy rápido, que los malteses no hablan bien inglés, que esa lengua tan fea, que, o sea, basta. O sea, a mí eso me choca. O sea, Malta nos está dando la oportunidad de salir adelante, nos está brindando oportunidades y tú llegas acá a criticar. O sea, vete para otro lado, la verdad. O sea, eso me saca a mí de quicio. O sea, no llegues acá a hablar mal de este país, ¿sí? Si no te gusta, pues simplemente vete. O sea, vete de acá, busca y sigue tus sueños en otro lado, está bien. Pero no nos contamines acá. Y más las personas que ya llevamos acá un par de años y estamos haciendo una vida y haciendo un esfuerzo para salir adelante, que encontrarse ese tipo de personas, la verdad es muy tóxico, ¿sí? Entonces yo les hago una invitación a esas personas que llegan acá y no les gusta Malta, pues busquen la forma de irse. O sea, no hay nada más feo, yo creo, que llegar a un lugar donde uno no se siente cómodo, donde uno no se siente familiar, donde uno no se siente a gusto. Es mejor uno migrar a otro lado. Pero es que, ¿qué pasa? Que es que la gente que llega acá a Malta, la gente siempre llega acá con recursos limitados. O todos llegamos acá con recursos limitados. No puedo decir que solamente es el caso de algunas personas y yo entiendo la situación como está bien, ¿sí? Pero eso no da derecho para que Malta, dando todas estas oportunidades, acogiéndonos a todos, ¿sí? Aún así con recursos muy limitados, y uno llegue a criticar acá, o sea, y a quejarse de esto, no, o sea, no aguanta, o sea, no aguanta. Porque ustedes saben que Malta es muy fácil para migrar, muy fácil para aplicar acá documentos. Vayan ustedes e intenten hacer lo mismo en Estados Unidos o en Australia. O sea, les toca sacar más de 30 millones, o sea, mínimo, o sea, ni siquiera. Con 30 millones ustedes pueden migrar a un país de esos. Acá, con 20 millones o incluso menos, estoy seguro que pueden mirar acá como turistas. O sea, ¿qué otro país les permite a ustedes viajar como turistas y hacer un futuro? O sea, aplicar un trabajo, hacer papeles legalmente. Yo creo que es el único destino. Entonces, ven el punto, ven lo que quiero decir. Quiero cerrar ese tema. Quiero seguir hablando de otra cosa. Yo dije que solamente iba a hablar a grosso modo, ¿y si ven? Bueno, ¿qué pasa acá también con la gente latina y más que todo con los colombianos que llegan a tomar? No estoy diciendo, no se van a tomar esto personal, por favor, y no son todos. Gracias a Dios son una minoría, ¿sí? Pero es un llamado también para que si tú estás buscando llegar acá a Malta y estás buscando migrar, tengas en cuenta esto y no vayas a cometer estos errores y ayudemos digamos que sí, ese es el mensaje, ayudar entre todos a tener una buena imagen acá. Porque nosotros los que estamos acá hemos tratado de tener una buena imagen. Acá las personas y los extranjeros nos tienen a los colombianos en muy buena imagen. Ellos dicen que somos gente muy trabajadora, nunca tenemos problemas, nunca me he sentido discriminado por mi nacionalidad. Entonces es muy importante que las personas nuevas nos ayuden a mantener esa buena imagen. Pero también tengo que admitir y contarles que hay personas que llegan acá a hacer desorden. La verdad me da pena, pero sí, hay personas que llegan acá a emborracharse, a tomar, y pues yo digo, sí, es rico, chévere, o sea, yo no estoy en contra de eso, yo también tomo, yo también tengo diversión, como todas las personas, ¿sí? Pero hay gente acá que piensan que esto es Latinoamérica y que pueden empezar a tomar casi todos los días o cada 8 días y hacer escándalos. Más que todo ese es mi punto, o sea, hacer escándalos. Yo acá en mi apartamento, yo vivo en San Julián, y a veces a la 1 o 2 de la mañana escucho colombianos afuera de mi casa cruzando y gritando y hablando en español. A esa hora, chicas borrachas, colombianas. Yo digo, esto no es Latinoamérica, esto no es Colombia, o sea, hay que respetar, acá la gente vive muy diferente, ¿sí? Y si estamos buscando migrar y vivir en un país europeo, es porque estamos buscando un cambio de vida y ese cambio de vida incluye mejorar, queremos mejorar. Pero llegar acá a comportarnos como nos comportábamos allá, o sea, no aguanto, o sea, por ahí no va. Pero créanme que eso, la vida es tan justa que, bueno, en fin, no sé ni cómo decirlo, o sea, el punto es
por lo menos cuando yo llegué acá a Malta en el 2019, yo sentí que llegamos como en grupos, y acá siempre pasa así, que uno llega como en grupos, porque uno llega a la escuela y uno sabe alrededor qué personas han llegado recientemente y uno empieza a hacer como su comunidad, por decirlo así, ¿sí? De ese grupo más o menos yo creo que éramos por ahí unos 19, unas 25 personas que yo conocía, que estaban a mi alrededor también llegando y todo eso, que estaban buscando trabajo y todo eso. Y bueno, y de todas esas personas, la verdad, yo creo que actualmente quedamos por ahí 3 o 4 personas nomás. Ya los demás se fueron. Entonces, Malta es muy bueno, pero no está para todos, ¿ven? Aunque bueno, esto de pronto fue un poco antes de la pandemia, la gente todavía no sabía cómo se iba a poner la situación, pero actualmente yo sé que mucha gente también se devuelve. Bueno, en fin, tengan cuidado con eso, chicos, no lleguen acá a hacer mucho desorden. Y bueno, con el tema de tomar y todo eso, o sea, les voy a contar una story time acá súper rápido. Una vez yo estaba trabajando como mesero en un casino acá y hicieron un evento de luchas libres, porque acá es muy popular ese evento, ¿sí? Las luchas, hacen apuestas y todo eso, y nosotros los meseros teníamos que responder y vender alcohol. Entonces una botella de estas podría valer 100 euros, 150 euros, o sea, mucho dinero. Y las personas acá desperdician mucho dinero y trago y comida y de todo, ¿sí? Entonces habíamos muchos colombianos, pero había uno en particular que empezó a decir, no, pero ¿cómo vamos a desperdiciar ese trago? No sé qué, es súper costoso, no lo desperdiciemos, no sé qué. Y el chico empezó a tomar, o sea, empezó a tomar a escondidas. Se tomaba los shots de los vasos y de las copas que dejaban. Y yo decía como, o sea, no respetan nada, ¿sí? Entonces, claro, como nos tocaba responder por el dinero, por la plata, ese chico se emborrachó y él se le descuadró la caja, lo que había vendido, o sea, se perdió el dinero, un dinero ahí, no se supo qué pasó, la manager maltesa se puso súper brava con ese acto de ese chico, tomando, bebiendo en pleno horario laboral. Ni siquiera él preguntó, venga, ¿puedo guardar esta botella? No sé, me la llevo para la casa, no sé, no, nada. O sea, él empezó a tomar ahí y a mezclar. Al otro día no contrataron más colombianos para ese evento. Entonces, ven, lo que pasa por uno, pagamos todos. Entonces, de nuevo les digo, la invitación y lo que quiero transmitir en este mensaje es que por favor sigamos cuidando nuestra buena imagen de latinos, de colombianos acá en Malta. Por favor, no descuidemos y no dañemos esa imagen ni esa reputación que tenemos. En fin, vamos a seguir al siguiente punto porque hay más, esto es solamente el comienzo. Espero que les esté gustando que yo saque estos temas al aire y los ponga acá en internet para que todo el mundo hable y para que todo el mundo comente, esa es la idea. Sí, también pasa que nosotros los latinos, gracias a Dios yo creo, y gracias a nuestra cultura y nuestra educación tenemos un muy buen servicio al cliente en Colombia y en Latinoamérica. Uno llega a un restaurante y a uno lo atienden muy bien. Y uno pues de cliente uno también exige que lo atiendan a uno bien porque uno está pagando y es válido. O sea, yo entiendo eso también. Yo también llegué pensando así. Y acá en Europa no pasa eso. Acá el servicio al cliente es súper malo en todo lado. Sí, es súper malo, tiran las cosas y no es que sean groseros, es que es la cultura de ellos. Acá no le dan por lo menos las vueltas o el cambio, no se lo dan a uno en la mano, lo botan, lo tiran en la mesa, lo dejan sobre la barra, pero nunca, uno de colombiano está acostumbrado a pasar la mano siempre que le pongan el dinero ahí. O yo no sé si es solamente mi error o pues no sé, mi costumbre, pero eso está mal, siempre ellos colocan el dinero sobre alguna superficie. Eso es muy chocante para todos, a mí también me pasó, yo como que, pucha, o sea, ¿qué tal esta vieja? ¿Por qué me está atendiendo así? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué no sé qué? Acá nosotros somos muy tocados con ese tema, ¿sí? Y acá es muy normal que lo atiendan a uno mal, o sea, le toca a uno acostumbrarse, no tomarse las cosas personales acá, nada. Mejor dicho, nada, que me miró, que me tocó, que me dijo, que no se despidió, que sí me saludó, que no. No, por favor, chicos, acá no es Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica, y más que todo de pronto entre las chicas pasa eso. No, es que no me saludó esta mañana, debe estar bravo, no sé qué. No, o sea, acá
acá relájese, acá la gente, y le toca uno acostumbrarse. La gente está bien, la gente es bien. A mí, yo llego al trabajo por la mañana y digo good morning y nadie me saluda. Y yo, ok, hago como si nada, porque al otro día llegan todos súper queridos saludando, que el beso, que no sé qué, y yo digo, en fin, le toca a uno no tomarse nada personal acá. Bueno, también les decía que los colombianos, pues de hecho también conectando con ese punto, como nosotros hacemos una inversión y yo entiendo el sacrificio para venir uno acá y siempre son millones y uno quiere pues optimizar los recursos, quiere que todo le salga a uno bien con este dinero, pero pónganse ustedes a pensar, uno pagar casi 20 millones de pesos para llegar acá y aplicar a un trabajo, y es el trabajo más horrible, que sea limpieza de baños, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? O sea, es duro, ¿no? Yo entiendo, es muy duro, pero a veces pasa que uno llega pensando que como uno ya pagó esos 20 millones o porque uno va a entrar a la escuela, no sé qué, que va a llegar uno súper cómodo, que va a tener uno todo a la disponibilidad de uno, y no, o sea, eso es apenas el primer paso. Uno pone esa plata y eso, chao. O sea, el hecho de ya estar acá, eso, mejor dicho, nada, le toca a uno someterse a todo. No piensen que van a encontrar buenos trabajos, de que van a estar cómodos, de que nada, nada, nada. O sea, quítense en ese pensamiento. Uno paga toda esa plata para llegar acá uno a limpiar baños. Entonces estén preparados psicológicamente para eso. Hay que persistir para conseguir lo que se quiere, sí. También les doy un consejo de pronto a muchos colombianos o a muchos latinos. Yo sé, no soy experto y también me estoy moviendo todavía con todo esto. No es fácil empezar una vida en el exterior, pero no aprendiendo de los errores y todo eso. Pero yo les recomiendo, si ustedes están empezando una vida acá, aprovechen mucho las oportunidades, ¿sí? Y muévanse rápido acá, ¿sí? No se queden metidos solamente en el primer trabajo que consigan, ¿sí? Si no les gusta, si no se sienten bien, cambien, no les dé miedo, ¿sí? Yo sé que es importante tener una estabilidad y todas las cosas van llegando a su medio tiempo, ¿sí? Pero busquen y tampoco se queden acá con ese nivel de inglés que tienen. Busquen la forma de seguir estudiando. También busquen sacar la licencia de conducción acá, busquen la forma de seguir estudiando, ¿sí? O sea, busquen la forma de seguir adelante, ¿sí? Porque si ustedes llegan acá y se conforman con ese primer trabajo, yo sé que acá los trabajos son muy demandantes y le quitan a uno todo el tiempo. Pero si ustedes no sacan ese esfuerzo de sacar 2 horas para ir a hacer el curso de conducción, o para ir a hacer un curso de iGaming, o para hacer un curso de hostelería, o un curso de maltés o de italiano, o sea, ese valor agregado que ustedes tienen que poner a su experiencia acá es fundamental para tener una estabilidad acá en la isla. Porque si no, ustedes llegan acá y consiguen un trabajo de mesero, listo, 1 o 2 años, listo, se ahorró 20, 30, 40 millones de pesos, listo. Pero en 2 años lo echan y que usted volvió y quedó así, con las manos cruzadas. Con 40 millones usted no va a comprar nada. 40 millones, ya, la verdad, en Colombia ya no es nada. Usted no puede comprar una propiedad, no puede invertir. O sea, ¿qué es hacer con eso? Irse para otro lado y volver a empezar. Y los demás destinos le toca a uno llegar como estudiante prácticamente, pagando un curso de inglés, y que volver y coger esa plata que ahorró dentro de 2 años, ir y meterla también en otro proceso de migración para un nuevo país. O sea, la verdad no aguanta. Entonces, por eso les digo, sigan estudiando acá, busquen la forma. O sea, no les estoy diciendo que tienen que gastarse en toda la plata. Hay muchas formas de estudiar online, ¿sí? Consíganse en trabajos online también. Hay muchas formas de trabajar online que les va a permitir ahorrar dinero. ¿Qué otra cosa? Sí, o sea, mi invitación es para eso, para que sigan, no se conformen con solamente lo que tienen ahorita, sigan estudiando, que ese sacrificio que ustedes están haciendo, 6 meses, 1 año, valga la pena, porque ustedes saben que en 1 año ya no van a ser más meseros ni van a ser más cleaner, es que ya van a empezar a trabajar en un iGaming, van a empezar a trabajar en una oficina, vayan homologando los títulos, que si alguien les dice, están buscando tal persona en tal oficina, no sé qué, tú ya tienes los títulos homologados, tú digas, sí, ya, listo, los tengo acá, tengo el certificado maltés, ¿dónde me presento? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? O sea, siempre mi invitación es para que sigan adelante, no se conformen solamente con los primeros trabajos que consiguen acá, porque créanme que se van a aburrir y se van a cansar. Y es que todo esto es un círculo, vuelve y la gente se empieza a quejar. Y los
el que paga los platos rotos siempre es Malta, la isla. No, es que Malta es pequeño, es que Malta no me gusta, es que no, mira tu situación y te aseguro que el que está fallando eres tú, porque estás desenfocado, perdiste tu rumbo, no estás siguiendo tu sueño, sino te estás consumiendo o estás dando tu vida y todo tu tiempo es a un trabajo. Entonces, no es Malta, eres tú. Entonces, revisa. Dios mío, o sea, este video se va a alargar. Pónganse a hacer ejercicio. Bueno, es que hay muchas cosas, reinvéntense, cambien de carrera, tampoco les dé miedo eso, ¿sí? Voy a hablar dos temas para ya terminar esto. Voy a hablar el tema de llegar acá a Malta con pareja. También porque eso de hecho ya me lo han dicho. Y muchas personas llegan acá porque hay muchas personas que les da miedo viajar al exterior y empezar una vida acá solos. Y por eso llegan acá con pareja y todo eso. Bueno, yo la verdad solamente no soy experto en amor ni nada de eso, ni en psicología ni nada de eso. Solamente les voy a decir que yo creo que del 100% de las parejas que llegan acá, por ahí el 20% se mantienen. El resto, la verdad, fracasan porque es muy complicado mantener una relación en el exterior, tanto por el tema de la convivencia, bueno, a nivel general, y más que todo acá con el tema de las oportunidades. Todos estamos buscando migrar, buscando oportunidades, buscando seguir nuestros sueños, y todos tenemos sueños muy diferentes, ¿sí? Y está bien. Entonces, por eso es que el riesgo de que las relaciones se acaben acá es muy grande, y es normal. No le tengan miedo a eso, no le tengan miedo a eso. Siempre sigan sus sueños. No se vayan a quedar en una relación estancados. Eso se los digo, por favor. Sigan sus sueños. Entonces, eso pasa con el tema de las relaciones acá. No voy a entrar más en detalles ni voy a hablar más de eso. Y lo último es, yo les he dicho que mi asesoramiento es totalmente gratis, que les puedo ayudar a resolver inquietudes, dudas sobre cómo migrar a Malta. Me gusta estar en contacto también con ustedes. Yo consumo mi tiempo prácticamente también, mi tiempo libre, lo consumo con ustedes, dándoles información, escribiendo por WhatsApp, por redes sociales. Bien, está chévere, yo disfruto y está bien. Pero tampoco quiero hacer un filtro, mejor dicho, de las personas que me están escribiendo, porque estoy recibiendo muchos mensajes. Y muchas personas me están escribiendo que ya tienen un proceso con otras agencias, que han iniciado asesoría con otras personas y esas personas no los están asesorando bien y llegan a mí, a que yo les resuelva y les solucione todo. Y si tú estás teniendo problemas así, la verdad, amigo, no te puedo ayudar porque ya tienes un compromiso con esa persona y yo respeto el trabajo y la asesoría de esa persona. Entonces busca la forma de hablar con esa persona y comunicarte con esas personas o esas empresas para que te ayuden, ¿sí? No es mi culpa, ¿sí? Yo no puedo, ni soy la Madre Teresa acá de Calcuta viniendo a solucionarle los problemas a todos. Que no me dijeron del alojamiento, que no me dijeron del seguro, que no me han hecho el checklist, que va a llegar la fecha y no me han escrito, que solo me vendieron el curso de inglés y se desaparecieron. Entonces, esto es todos los días me escriben cosas así. Y yo, la verdad, yo quisiera ayudarlos a todos, pero hay un límite, o sea, hay un límite. O sea, yo me comprometo a ayudarlos siempre y cuando ustedes adquieran el curso de inglés por medio mío. Yo les doy la asesoría totalmente gratis, ya se los he dicho. Con el tema de los tiquetes, yo les ayudo a conseguir el tiquete de regreso sin necesidad de pagarlo. Les he dado muchas cosas extra. Les ayudo también a hacer el checklist para que viajen acá, les hago seguimiento a todo el viaje. Pero, en fin, revisen esto muy bien, ya saben lo que yo les ofrezco. Si están interesados, realmente interesados, escriban. Ya la verdad no puedo ayudarles con más. Bueno, hasta acá este video, no voy a seguir hablando más. De hecho, miren ustedes ya como me veo, como quedó este video al final. Se ve todo oscuro, me veo como si estuviera por allá como en un castillo súper oscuro. Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo, eso era lo que les quería decir. No olviden, si quieren que yo entre en detalles hablando más sobre algún tema en específico de lo que traté anteriormente, déjenmelo saber acá en los comentarios. Si de pronto no están de acuerdo, pues escríbanme ahí también. Si hay otros temas de los cuales les gustaría saber y estar enterados, escríbanme ahí en los comentarios y yo les prometo que les voy a contestar y vamos a hacer otro video donde nos sentemos acá a hablar, porque no todo es salir y mostrar el lado bueno de Malta, mostrar los sitios turísticos, hablar del alojamiento, de las asesorías, de las escuelas, porque eso ya, o sea, es importante, sí lo sé, pero
hay que hablar también otras cosas de lo que pasa y de la situación. Entonces, gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que esta información la hayas encontrado bastante interesante. No olvides seguirme en mis redes sociales. Acá abajito está toda la información. Incluso dejo el WhatsApp para que me escriban directamente. Se me hace que es como más fácil. Entonces, disculpen por la iluminación de este video el día de hoy. Y nada, chicos, nos vemos hasta la próxima.